Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Porque los engañaron con mentiras, haciéndole creer que eran superapóstoles. No es así, pero como a él nadie se lo dijo, como nadie se lo advirtió, él pensaba que hasta ahora había llegado la luz. Y resulta que eran falsos apóstoles. Repito otra vez el 13. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y vamos a ver lo que dice Pablo. Siga. Siga. Y no hay que maravillarse. Y no hay que sorprenderse. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Por eso muchos protestantes dicen: me iluminó un ángel de Dios. Satanás se disfraza de ángel de luz. Miren cómo la Biblia llama a esas personas. No es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Se disfrazan. Los servidores del diablo se disfrazan de servidores del bien. Y si usted no está pendiente y usted no observa qué es lo que Dios mandó, que estemos en su iglesia, su congregación, y que enseñemos no lo que le dé la gana a cada uno, sino lo que mandó el Señor, entonces viene una persona con una novedad que no existía, hasta el año 2000 no existía, y en el 2001 comienza a existir, y ellos comienzan a creer. La seducción del diablo. Si tiene otra preguntita, la dice, porque hay otros hermanos de otras iglesias que quieren también preguntar. Último punto. Pues en primera, el pastor Miles no se cree como ningún apóstol, nada. Él nomás lee de las escrituras y le gusta servir a los demás, pero pues él no se cree como nadie grande. Pero está bien. Pero una pregunta para usted: si vamos a seguir, porque esta es una de las razones por la que yo dejé la iglesia católica. Si vamos a... ¿Usted era católico? Sí. Si vamos a decir que vamos a ser discípulos, así como Jesús le dijo a los apóstoles o a Pedro, ellos se consideran discípulos. Cualquier persona que se considera católico es discípulo, o nomás los sacerdotes, o todos somos discípulos. Okay. Entonces, si es cierto y dice que hagan todo lo que los ha enseñado, hay que leer las escrituras por nosotros mismos y hacer esas mismas cosas que Jesús nos ha llamado. No nomás en cuestión de lo que le dice a Pedro, porque de eso hablamos, pero leer y ver qué es lo que dice Jesús, qué es lo que hace, y hay que imitarlo a Él. ¿Y para qué dejó los maestros? ¿Para qué dejó a los maestros? Para que nos enseñaran. Y cuando usted no se deja enseñar, se metió a evangélico. Mira, esto es la otra cosa por la que dejé a la iglesia católica, porque el libro de catecismo está más grande que la misma Biblia. Sí. Está bien. Es una cachetada grande que me está dando. Y lo que a mí me hubiera gustado desde el principio, y yo mismo cuando estaba siguiendo al Señor fui por lo menos a 7 sacerdotes y a líderes y al grupo de jóvenes para que leyeran la Biblia conmigo y me ayudaran a entenderla. Pero nadie me ayudó. Les preguntaba preguntas difíciles y no me las respondían. Me daban una respuesta que le habían dicho a alguien más y alguien más. Lo que yo quería saber, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo que hagamos? ¿Cómo quieres, Jesús, tú, que entienda lo que estás diciendo? Pero bueno, eso a mí me hubiera gustado más. Lo lamento. Te pido perdón. Perdón, mi hermano. Perdón. Porque esos son los curas que tienen que entregar cuentas a Dios de tantas personas que se están yendo de la iglesia, que no quieren las ovejas de Dios. Y no les duele un hermano de nuestra iglesia
parte del cuerpo de Cristo. Se lo llevaron. Eso es lo mismo. Al fin y al cabo, ¿qué? No es de mi familia. ¿Ven el corazón de él? Buscando ayuda, buscando auxilio. ¿Y dónde están los pastores? El buen pastor da la vida por las ovejas. El que es un asalariado ve venir el lobo y huye, porque no le importa las ovejas. ¿Dónde están los pastores de la iglesia? Y no lo digo yo, aquí hay un testimonio de un hermano. Parte de nuestro cuerpo, la iglesia, se fue. ¿Y a quién le importó? A nadie. ¿Qué dirá Cristo? ¿Qué dirá Cristo? ¿Y es que no vamos a responder? ¿Y es que no nos va a llamar al juicio? Hebreos capítulo 13, versículo 7. Sí nos va a llamar al juicio. Cuando ustedes sean sacerdotes, no hagan eso. No lo hagan. Porque el pueblo está pereciendo. Los lobos están destruyendo el rebaño, asesinando las ovejas, quitándole la lana, y no estamos haciendo nada. ¿Para qué somos sacerdotes? Escuche lo que dice Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les enseñaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida. No, 13:17. 13:17. Sí, ¿no? ¿17 o 17 después del 16? Obedezcan a sus dirigentes. Obedezcan a sus dirigentes. Y estén sumisos. Y estén sumisos. Pues ellos se desvelan por sus almas. Pues esa es la tarea del sacerdote. Véanla. Desvelarse por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Otra vez. Obedezcan a sus dirigentes. Lo último que dijo. Pues ellos se desvelan por sus almas, de las cuales deberán rendir cuentas. Lo último que leyó. De las cuales deberán rendir. De las cuales. De las cuales deberán rendir cuentas. Otra vez. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los sacerdotes del mundo entero. Repítalo. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los seminaristas. Dale. De las cuales deberán rendir cuentas. Escuchen los obispos. De las cuales deberán rendir cuentas. No es un juego. No es si le gusta o no le gusta. Es que si se metió ahí, usted deberá dar cuenta de las almas y de la alma de este hermano, porque le ha preguntado a cuántos sacerdotes, más o menos, Como unos 7. como a unos 7 sacerdotes, y ninguno fue capaz de darle una respuesta. Aunque no hay que pelear con los evangélicos. Es que la Biblia no se hizo para pelear. Mientras tanto, los protestantes con la Biblia se están pescando a los católicos y se lo están llevando al error, no por maldad. ¿Ustedes creen que hay maldad en este hombre? ¿No ven su alma pura, su corazón lindo? La radiografía de su corazón noble. Pero que no tuvo quien le iluminara el camino. Dios mío santo. ¡Qué responsabilidad grande! Perdón, hermano, perdón. Si puede algún día ver los videos y agarrar la Biblia y estudiar, le podría ayudar. Si quiere, ahí le dejo eso. Yo te pago. Sí. Pues gracias y que Dios los bendiga. Jesús es mi Señor y Salvador y estoy feliz. Adelante, hermano. Recibamos al hermano con un fuerte aplauso. De todo corazón, deseamos que este momento sea un momento de dicha, de amor, de compartir entre los cristianos. ¿Pertenece a la misma religión que él? No. ¿Otra?
Sí. Si quiere, haga por favor, preséntese. ¿Quién es? ¿De qué iglesia? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. Agradezco aquí al sacerdote, ¿verdad? La oportunidad de poder dialogar. Creo que, como él dice, es muy importante el diálogo, es muy importante el intercambio, ¿no? Y pues bueno, mi nombre es Carlos, yo soy de Chiapas y vine con un propósito aquí a Tecate, pues de estudiar y pues hoy tuve la oportunidad de saber de lo que se iba a hacer, también algo similar como la misma persona que pasó hace ratito, que yo no sabía y me invitaron, pero bueno, cómo son las cosas, algunos le llaman coincidencias, pero creo que son diosidencias, ¿no? Entonces, pues bueno, en primer lugar es eso, y como también decía, creo que la búsqueda de la verdad debe de caracterizarnos a todos. De hecho, Aristóteles en su libro de la metafísica comienza diciendo así, que todos tenemos un amor por la verdad. Y creo que la verdad debe ser aquello que nos debe de caracterizar a todos. No nos da lo mismo que nos digan el cielo está pintado por algo rosado. No nos da lo mismo que nos digan es azul o es rosado. Nosotros queremos saber la verdad y creo que es muy importante para nosotros, y yo agradezco la oportunidad aquí de este intercambio. ¿Y qué iglesia pertenece? Ok, yo podría decir que pertenezco a la fe reformada, que como ustedes lo dicen, yo pertenezco a todo lo que ustedes le llaman protestante, que todo esto se derivó desde el año 1517-21, que fue cuando Martín Lutero se paró en la dieta de Worms, hablar todas estas cosas. Pero yo quiero, pues bueno, claro, apelar si es posible a la historia, pero apelar a la Biblia. Yo creo que como también decía aquí mi hermano, creo que debemos de amarnos entre nosotros mismos. Creo que deberíamos de nosotros de amarnos, y creo que el amor requiere verdad en términos lógicos. No se puede separar el amor de la verdad. Y pues bueno, en primer lugar quiero decir que yo pertenezco a la fe reformada, si se podía decir de esa manera, que en estos momentos se llaman de diferentes maneras. Tengo que reconocer que como protestante, hemos tenido ramificaciones, pero creo que es el mismo amor a la verdad que nos hace el hecho de tener ramificaciones. Probablemente ustedes no lo puedan ver así, pero creo que el amor a la verdad demanda eso. Que ese amor que tienes a la verdad permita que podamos entablar un diálogo y podamos escuchar usted y yo con un corazón abierto y con sinceridad la palabra de Dios. ¿Qué quiere preguntar o quiere que yo le pregunte? Bueno, pues en primer lugar, probablemente retomando la plática que había hace ratito, ¿no? Acérqueme, ok, hay muchas cosas que podemos hablar, muchísimas cosas, pero creo que hay asuntos críticos que probablemente podríamos decir nos dividen, nos separan. Y ahorita lo que se ha venido hablando en el diálogo anterior es acerca de la fundación de la iglesia. Y creo que se ha puesto de manifiesto el pasaje de Mateo capítulo 16, donde Jesucristo llama a Pedro y le pregunta acerca de la iglesia, acerca de su autoridad. Es para perdición. Ok, ahora, yo quiero aquí hacer un punto. Mateo capítulo 16, la construcción gramatical que se lee, tú eres Pedro, es una palabra griega que es Petros. Pero cuando Pedro también dice, tú eres Petros, pero yo soy aquí a piedra, utiliza otra palabra que es Petra, y normalmente en el griego es para referirse a una piedra pequeña y una piedra grande. Y aquí, en las mismas palabras de Pedro, no lo estoy diciendo yo, las mismas palabras de Pedro dice, esta es aquella piedra. Esta es aquella piedra. ¿Cómo lo entiende Pedro? Ahí Pedro está entendiendo que la piedra sobre la cual fue fundada la iglesia no es Pedro. Está siendo Jesucristo mismo. Y yo puedo seguir rebatiendo todo lo que ha dicho aquí, que no es con el énfasis, de llamarnos o de insultarnos, ¿no? Otra vez es el amor a la verdad.
Y otra vez en el concilio que hubo en Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el que está presidiendo interesantemente no es Pedro, el que está presidiendo ahí es Santiago. Y ustedes lo pueden ver, pueden leer, y si quieren voy a referirme al libro de Hechos capítulo 15. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, por Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos e informaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 9. Y ninguna distinción, perdón, Está en el versículo 12. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabas y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, en Siria, Cilicia, que son gentiles, saludos. Puesto que hemos oído algunos de entre nosotros quienes no autorizaron, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviaros. Así que, versículo 27, por tanto hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informaron las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y no a nosotros imponeros mayor carga que estas cosas. Quiero hacer muchos puntos, pero básicamente para rebatir el primer punto gramatical en el libro de Mateo y cómo lo entiende Pedro en su carta, se está refiriendo a la piedra que es Jesucristo mismo. Gracias. Usted mismo en la segunda que iba a rebatir, usted dijo que no lo había dirigido Santiago, no lo había dirigido Pedro, el concilio. Me voy por la segunda, que la había dirigido Santiago. Usted mismo se dio cuenta que decían mentiras. No lo puedo demostrar, pero yo le voy a demostrar que fue Pedro, que fue un error. Es una equivocación que él tiene y se lo voy a mostrar en primera, ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, el concilio, lo vamos a leer para que ustedes se den cuenta que no es correcto lo que él dice, que fue Santiago quien dirigió el concilio, no fue verdad. Pedro fue el que como jefe de la iglesia. Vamos a leer el Hechos 15:1 para que ustedes vean cuando comenzó el problema, o si quiere lo lee usted mismo lo lee. ¿Qué quiere que...? Del 1, Hechos 15:1 en adelante. Okay. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos. Entra en juego Pablo y Bernabé. Tienen un debate con ellos, una pelea. Y pongan cuidado que la pelea es grande, siga. Debate con ellos. Así que, siendo enviados por la iglesia, un debate otra vez, Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles. No, el debate. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. No ha podido resolverlo Pablo, no pudo resolverlo Timoteo. Vamos a Jerusalén a que resuelvan el problema. Vamos a ver quién va a resolver el problema. Aquí dice: subieron a los apóstoles y a los presbíteros para resolver el problema. Vamos a ver quién resuelve el problema, quién es el que encarga de poner puntos sobre la I ahí en el concilio. Siga.
Ok, así que siendo enviados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos cuando llegaron a Jerusalén. Fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto, y después de mucho debate Pedro se levantó y les dijo: Después de mucho debate, otra vez vuelve el debate. Debatieron primero allá cuando estaba Pablo y Bernabé solo. No pudieron, vamos a los apóstoles. Entonces, cuando estaban los apóstoles, viene otra vez un gran debate. Y ustedes van a observar quien que puso fin a ese debate fue Pedro. Léame, entonces Pedro lo lee despacio. Pedro, entonces Pedro, no Santiago, no Juan, ahí fue el error de él. Okay. Entonces Pedro, siga. Ahorita voy a leer otro pasaje. Ahorita cuando le dé chance porque me toca a mí. Okay. Entonces Pedro. Y después de mucho debate Pedro se levantó y les dijo: hermanos. Y le dio el discurso. Ahora léame qué pasó cuando Pedro se para y da el discurso. Versículo 12. Vosotros sabéis. 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo. A ver, perfecto. Cuando él se ríe porque él dice: escucharon a Bernabé y a Pablo. Pero ¿sabe quién fue el que llevó la situación a Jerusalén? Bernabé y Pablo, de modo que no me venga a decir que fue Bernabé y Pablo quien puso fin a esto, quien hizo, no. Bernabé y Pablo no pudieron, eso mismo que él se ríe. Bernabé y Pablo son los que vienen de allá, desde el versículo 2, ¿se acuerdan? Y no pudieron, Bernabé y Pablo, y eso que eran apóstoles. Tenían autoridad, había alguien que tenía más autoridad dentro de la iglesia, más autoridad que Pablo y Bernabé. Los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros no pueden solucionar el problema. Están otra vez peleando. ¿Quién se pone de pie? Pedro. Pedro lanza el discurso y cuando Pedro habla, después que estaban acalorados, todo el mundo guarda silencio. He ahí la muestra de que se cumple lo que Jesús le dijo: a ti te doy el encargo, a ti te doy las llaves del reino. Lo que hace te quedará atado, lo que desate quedará desatado. Pedro, pastorea mi rebaño. Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes como herrero con el trigo. Eso es lo que está haciendo en Jerusalén. Satanás está zarandeando a los apóstoles. ¿Y quién es el que se pone de pie, como dice Cristo? Pero yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. Pedro. Y toda la asamblea, como se había escuchado a Cristo, que había dicho eso, toda la asamblea guardó silencio. Y ahora, obligados, porque el mayordomo que Cristo había colocado en la iglesia había dicho eso, tuvieron que escuchar obligados a quien no querían escuchar. ¿A quién no querían escuchar? A Bernabé y a Pablo. ¿Por qué ahora lo escuchan? Porque el jefe había hablado. Entonces no me venga a decir mentiras, porque si usted conoce la escritura, yo también. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Y bueno, pues vemos cómo se encuentra un hermano protestante que pertenece a la nueva reforma de la iglesia, o sea, a los hermanos protestantes, San Martín Lutero, el padre de los protestantes, que era un sacerdote, dividió la iglesia en el año 1521. Y bueno, pues vemos cómo el hermano intenta comprobar de que Pedro no tenía pues poder en la iglesia, que él no era el encargado, sino que solamente era, pues, por decirlo así, uno más del montón. Pero Cristo necesitaba que alguien llevara su iglesia. Muchos sabemos que para que algo funcione tiene que haber alguien encargado. Obviamente el fundador de la iglesia es Cristo quien funda la iglesia, pero la funda sobre Pedro, o sea, le deja el encargo a Pedro. Pedro, junto con los otros apóstoles, son columnas de la iglesia, son los que hacen que la iglesia se extienda, lo que hacen que la iglesia empiece a ir a todas las partes del mundo. Entonces, vemos que la Biblia muchas veces nos comprueba sobre la autoridad de Pedro, sobre esa autoridad que Jesucristo le había dado. Y cómo Cristo le encargó su rebaño a Pedro. En la iglesia existe una jerarquía que, primero que todo, obviamente es Jesucristo, que es la cabeza invisible de la iglesia.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo dice Corintios 1 Corintios 12 en adelante. Cristo es la cabeza de la iglesia, como nos lo dice Santiago en el capítulo 5. Pero Cristo es la cabeza invisible de la iglesia. Pedro es la cabeza visible de la iglesia. Pedro es aquel a quien Cristo ha querido dejar para que rija la iglesia. Igual que una escuela, igual que un hospital, hay alguien que dirige este hospital, hay alguien que dirige esta escuela. Asimismo, Pedro dirige la iglesia de Cristo. Pues Pedro es el pastor que Cristo quiso dejar. Pues Cristo es el pastor invisible, Cristo el pastor visible. Y Jesucristo lo prometió: yo oraré por ti, yo pediré por ti. El Papa se podrá equivocar en muchas cosas, pero jamás en la doctrina de la iglesia. Cada Papa que ha pasado durante la historia de la iglesia desde 2000 años atrás es porque Cristo sí lo ha querido y porque han dejado algo importante. Y nosotros debemos de respetar al Papa, orar por el Papa, porque la Biblia nos comprueba de que todos oraban por él, que el Señor le dé sabiduría, le dé salud, santidad, y respetarlo, pues Cristo quiso dejarlo a él para que guiara a su iglesia. Y si Cristo así lo dejó, ¿por qué vamos a cambiarlo? ¿Quiénes somos para cambiar esto? Bueno, que Dios María Santísima los acompañe. Hasta pronto.